Muy buenas a todos, una vez más aquí, pintando este busto de Era Models. Espero que hayáis disfrutado un montón el videotutorial anterior. En este en concreto nos vamos a centrar en pintar la cara, el rostro. Sé que siempre me estáis pidiendo que haga videotutoriales en concreto pintando las caras, porque como ya sabéis que siempre digo, son la parte fundamental en una miniatura. Y más aún si estamos pintando un busto, ¿verdad? No cabe duda que cuando pintamos un busto, lo más importante va a ser el rostro. Porque no tenemos manos, porque seguramente tampoco tengamos armas, porque no tengamos otros puntos de interés, porque no tengamos puntos de expresión, salvo el rostro. Por lo tanto, aquí necesitamos exprimir al máximo nuestros pinceles y dar el 101%. Sé que muchos de vosotros me vais a decir que eso no es posible, pero vamos a intentar aproximarnos lo máximo. Si nos aproximamos a ese número, va a estar perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabéis que me gusta empezar con el pincel. En esta miniatura, como he empezado con el aerógrafo, más que nada porque muchos de vosotros cuando tenéis un proyecto grande o un busto o alguna pieza que le podéis empezar con el aerógrafo, siempre tendéis a hacerlo. Porque os gusta, porque vais más rápido, porque tenéis un feedback mucho más rápido. Me parece correcto, no hay ningún problema. Por eso os he enseñado en el vídeo anterior cómo empezar, si queremos pintar con estas capibases, cómo deberíamos trabajar con el aerógrafo. Pues aquí lo tenéis. Una vez que hemos pasado esa fase, vamos a empezar con el pincel, como a mí me gusta, para disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Una vez que tenemos el aerógrafo, ya hemos aplicado todos esos colores, lo que debemos hacer a continuación es tener que decidir si queremos empastar en algunas zonas o queremos utilizar la parte del aerógrafo que ya tenemos. Si lo hemos hecho correctamente, lo más seguro es que esté más o menos correcto y podamos utilizar una dilución mayor. Podamos trabajar con 2 gotitas de agua en vez de una para no cubrir al 100% con esa capibase, sino que me permita dar 1 o 2 pasadas y hacer una especie de degradado o de transición entre medias y de esa manera poder utilizar también los colores previos que teníamos ya creados con ese aerógrafo. Porque ¿qué nos da como posibilidad ese aerógrafo? Nos da como posibilidad el crear matices desde el inicio, crear degradados desde el inicio. Por lo tanto, si ya tenemos un degradado creado y nos gusta, pero consideramos que hay que añadir algo más de luz o debemos cambiar la tonalidad ahora con pincel porque con el aerógrafo no es posible, pues si utilizamos una dilución que contenga un poquito más de agua, nunca voy a hablar de veladuras porque no considero que aquí sean necesarias. De hecho, si vamos a trabajar a veladuras sobre una superficie tan porosa como la que nos va a hacer el aerógrafo con este tipo de colores tan mate, nos va a dejar un rastro feo y de hecho solamente vamos a manchar, va a absorber muchísimo esa humedad, la pintura, ese poro y nos va a dejar como cercos. Entonces nunca voy a decir nada de veladuras porque desde mi opinión no son válidas al inicio. Una vez que construyamos todo, quizás sí son importantes utilizarlas, pero a día de hoy no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diluimos un poquito más la pintura y vamos creando esos matices. Así de sencillo, vamos creando esas luces. Nada más. ¿Cómo las creamos? Como más os guste. Si os fijáis en esta miniatura, podéis observar que en el rostro, o en el brazo, o en el hombro, lo que he ido creando es, a mi gusto, la luz y esos volúmenes. Veréis que hay zonas en las que he acentuado muchísimo las venas, zonas en las que he acentuado músculos que a lo mejor las fibras no serían del todo reales o no se deberían marcar tanto, pero he buscado una expresividad diferente a lo que ya tenía la escultura. ¿Por qué he decidido arriesgarme de esta manera? Simplemente porque considero que la escultura 3D a día de hoy a veces le falta el punto del error. ¿Qué es eso del punto del error? ¿Qué quiere decir el error? Pero si lo correcto es hacerlo todo sin fallos. Bueno, eso es lo que unas teorías pueden decir. Desde mi punto de vista, si todo parece perfecto, da sensación de hecho por una máquina. De hecho, esto está hecho con un ordenador, está hecho con una simetría. Por lo tanto, aunque se haya roto esa simetría en muchos aspectos, en otros le falta algo más. Por eso estáis viendo en pantalla que estoy utilizando una esponjita para crear grano, para crear suciedad, para crear una trama a mayores. Porque esa limpieza excesiva que tiene el 3D a día de hoy a mí no me gusta del todo. Está muy bien porque nos permite trabajar de una manera muy sencilla y nos permite aparte crear todo lo que queramos. Si queremos añadir ruido podemos hacerlo. Otra cosa sería trabajar con una escultura que tuviese mucho ruido e intentar eliminarlo. Ahí viene la dificultad.
Pero el crearlo, ya veis que es muy sencillo. Simplemente lo que estoy haciendo es traeros nuevas herramientas por si alguno no se atrevía, por si alguno decía, vaya, ¿y si utilizo esto? Pero Sergio no me lo ha explicado, no sé si es posible. Todo es posible, os lo he dicho siempre, no pasa nada. Lo más importante es disfrutar pintando. No hay más, no hay ningún otro tipo de secreto. ¿Que quieres utilizar una esponjita para crear entramados, texturas? Hazlo. Simplemente ten en cuenta qué es lo que tienes debajo. Lo que tienes debajo más o menos vale, pues ten cuidado cuando trabajes con ese tipo de herramientas. ¿Que no te vale? Pues ve más a lo loco, disfruta, porque total, si lo vas a tener que corregir o terminar después, no hay ningún problema. Aquí, como estáis viendo, utilizo muchísimo el pincel para dibujar. ¿Por qué quiero decir para dibujar? Porque me he saltado la teoría de la luz cenital, me he saltado un montón de cosas. Lo que me interesa aquí es reforzar ciertos elementos y esos elementos en este caso son las arruguitas, los músculos, crear cierta tensión en algunos puntos. Todo eso lo hago a base de freehands o dibujos sobre la miniatura. Por lo tanto, os invito a que probéis también a hacer este tipo de cosas, pero siempre teniendo referencias delante. No me vengáis diciendo, Sergio me ha dicho que haga esto y mira la que he preparado, porque esa no es la idea. La idea es que cojáis referencias si no sabéis por dónde va y utilizándolas probéis. Si no utilizáis una referencia, al final desde vuestra imaginación seguramente tengáis ciertas carencias en algunos aspectos y si tenéis esa carencia y tiráis de la imaginación puede que quede un aspecto que no es el deseado. No es nada más. Por eso, para intentar solventar ese tipo de falta de información que algunas veces tenemos, por ejemplo, si os digo cómo pintáis un pingüino, seguramente a todos os venga un tipo de pingüino a la cabeza y seguramente lo dibujéis de una manera, pero a lo mejor si lo digo a varias personas, ese pingüino se convierte en que son diferentes tipos de pingüinos. Entonces, como todo el mundo comprende muy bien cómo está diseñado ese pingüino, ni el tipo de pingüino, ni los colores del pingüino, como son cosas que habitualmente no hacemos, no conocemos, son en las que os invito a que busquéis información previa para saber cómo es el pingüino, qué tipo de pingüino me gustaría pintar o representar, y después con eso ya hacemos nuestra interpretación artística. Entonces, como aquí tenemos un orco, y nos da estas posibilidades y no hay ningún tipo de orco donde copiar porque no hay ninguno real, bueno, siempre tendremos ilustraciones o cosas que nos puedan ayudar. Y una vez más digo, ilustraciones o algún tipo de cosa que nos pueda ayudar. ¿Qué quiere decir esto? Que si veis figuras, veis las mías, veis figuras de otros artistas, por supuesto, siempre podéis coger inspiración o podéis coger cosas que os vengan bien. No hay ningún tipo de problema. Todo se puede unir, todo se puede mezclar y sacar un producto mucho más interesante. Sobre todo, un producto con el que vosotros estéis realmente contentos. Que es la clave de todo esto. Que disfrutéis. Olvidaros de esas tensiones, de esos malos rollos, de si en este concurso me van a penalizar si no hago esto o no hago lo otro. De verdad. Si vas a ir a un concurso, vas a estar un día, un momento. El resto del tiempo la figura va a estar en tu casa, en tu vitrina. Y lo más importante, a lo mejor has invertido 40 horas en pintar esa figura. O 10, no lo sé. Pero si esas 10 horas o esas 40 horas no las has disfrutado porque has estado pensando en qué me dirán, si esto está bien, si esto me lo critican, si esto lo juzgan de una manera o de otra, al final no vas a disfrutar. Y una vez más, vuelvo a decir lo mismo. En este caso, la escultura estaba muy bien hecha, pero aún así me gustaba crear ruido, me gustaba crear algo más de información. Por eso le di esta personalidad a este orco, lo envejecí un poquito, creé este tipo de arrugas, estas texturas, porque consideraba que podían dar un plus a esta escultura. Y de hecho, si comparáis la escultura con la pintura, veréis ciertas diferencias. Habrá gente que le gusten y habrá gente que no. Yo disfruté muchísimo pintando, que por suerte puedo decir que amo mi trabajo y que disfruto muchísimo cuando me dan este tipo de libertad. Confían en mí, me dicen simplemente, Sergio, necesitamos esto, danos lo mejor, y a por ello voy. Y este es el resultado, por eso me gustaba traerlo para vosotros. Sé que estoy hablando más que explicando, pero creo que en este videotutorial el cómo lo hemos hecho y hemos enfocado, creo que si te centras en ver dónde he puesto la pincelada, cómo la he aplicado con la dilución que os estoy comentando, creo que va a ser mucho más interesante que si empiezo a explicaros cosas sobre eso. De cara a los ojos, si tengo algo importante que decir, recordar el truquito que siempre os dije. Si vosotros sois diestros, siempre pintar el ojo izquierdo en primer lugar. Y si sois zurdos, siempre pintar el ojo derecho al inicio. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente lo que solemos hacer con los ojos es que nos quedan bizcos,
que se nos vea un ojo, que uno se hace más grande que el otro. Este tipo de cosas suelen ser muy comunes, sobre todo porque es el punto donde más detalle metemos y es más chiquitito. Por lo tanto, es muy fácil que cometamos algún tipo de error. No pasa nada. Como sea de primeras que vamos a cometer algún tipo de error, la manera más fácil de solventarlo es: ¿cuál es el ojo que más te cuesta pintar? Si eres diestro, normalmente es el izquierdo. Por lo tanto, os recomiendo que pintéis la pupila y pintéis todo el ojo, el izquierdo en primer lugar. Si tú querías que el ojo estuviese mirando hacia el lado derecho, pero por lo que sea está mirando al lado izquierdo, no pasa nada. En el ojo derecho lo vamos a corregir, vamos a pintar en la misma dirección que hayamos colocado el ojo izquierdo. De esta manera, aunque nosotros sepamos que lo hemos hecho mal, la vista ha quedado bien. Entonces, está perfecto. Nadie va a saber nuestro pequeño error. Será nuestro capi secreto. Y ya veis, hay que intentar perfilar todo con luz y con sombra. Hemos generado una línea oscura, ese perfilado en sombra, y ahora a continuación en el párpado estoy generando esa luz para crear un volumen y para crear esa arista y dibujar correctamente el ojo. Toda la información que podáis añadir en los ojos o en el rostro siempre va a ser bienvenida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanta más información apliquéis, mucho mejor. No os centréis en: ya he pintado la pupila, o ya he pintado el iris, o ya he pintado el brillo del ojo, o ya he pintado cualquier cosa. Si podéis aplicar un poquito más, perfecto. ¿Que no podéis? Perfecto también. Paramos en esta etapa. Cerramos ese proyecto y ya en el siguiente nos animamos a pintar el siguiente paso. Lo que siempre digo, intento animaros a que sigáis evolucionando. No quiero que nadie se agobie porque algo de lo que yo represento aquí le cuesta. Fijaros en pantalla cómo he pintado los ojos. Pero no me voy a parar solamente aquí. Voy a seguir. Voy a intentar profundizar en esto. Voy a colocar un iris, voy a colocar un brillito dentro del ojo. Voy a añadir mucha más información. Y luego veréis el resultado cómo queda en pantalla. En estos videotutoriales me he centrado en hacer un zoom muy grande, lo más grande que podemos a día de hoy. A veces se nos desenfoca el plano porque nos enfoca a un elemento en la parte posterior o a lo mejor por delante o alguna cosilla así. Si veis alguna zona desenfocada, disculparnos porque queríamos mostrar absolutamente todo. Entonces, si estamos haciendo una mezcla y está desenfocada la figura, no queríamos cortar esa mezcla, queríamos enseñaros también la mezcla. Por lo tanto, veréis en alguna zona que a lo mejor está un pelín desenfocado o desenfocado totalmente. Lo siento por esa parte, pero creíamos que era importante mostrar absolutamente todo, que no haya ningún sentimiento de: vaya, este truco o esta mezcla no nos la ha querido enseñar Sergio. No, está absolutamente todo. Fijaros que hemos partido por un color oscuro, muy oscuro. Podríamos utilizar negro o un azul muy oscuro. Yo creo que en este utilicé un color bastante oscuro con una pizquita de marrón o de rojo. O negro solo. Y después lo que hice fue ir añadiendo pues ese color en el ojo. Ese iris, y después voy añadiendo la pupila y luego le añado ese brillito en el ojo también. Como podéis ver, con 4 capas tendríamos este ojo resuelto. Así de sencillo. Pero como tengo muchos truquitos preparados para enseñaros después, os diré que aquí no ha terminado el ojo. Luego haremos alguna cosita más. Pero eso luego ya son cositas al final de detalle, que realmente no son necesarias. Bueno, si se las hacemos, le da un puntito extra. ¿Por qué no decirlo? Entonces, en este caso, como era un busto, sí que quería añadir ese puntito extra y lo hice al final. Tenía cierto miedo también de hacerlo, pero estoy muy contento con los resultados. A veces hay que arriesgarse. Fijaros que sigo perfilando en el párpado, pero en este caso voy redondeándolo, voy haciéndolo solamente en la zona central para crear más volumen. Pintamos esos dientes, siempre respetando ese perfilado de sombra, recordarlo, fundamental. Vale, en los dientes inferiores, por el ángulo que tienen, tenemos dos opciones. Una, pintarlos enteros y después sacarle un brillo en lo que sería la arista del diente, o pintar simplemente la arista del diente.
Aquí podemos jugar con que la dentadura no sea perfecta en el orco y algunos los podemos pintar completamente y luego sacar un brillito y otros simplemente la arista. De esa manera crearemos otra sensación. Recordad que es una miniatura, entonces muchas de las cosas que estáis viendo en pantalla, después en miniatura al ser tan pequeña, no se van a apreciar. Simplemente vas a verlas y vas a decir, wow, qué degradado, ala, qué interesante, wow, qué definido. Ese tipo de expresiones son las que quiero escuchar de vosotros. Vale, punto interesante. Aquí el colmillo, fijaros cómo lo resuelvo. Lo primero que hago es dibujar esas líneas y dibujar la luz de abajo, para que me sirva de perfilado en luz, una zona que delimite la zona de sombra, ese perfilado de sombra. ¿Cómo generamos ese perfilado de sombra? Siempre generando luz alrededor. De esta manera creamos unos brillos y unas sombras. De esta manera dará sensación de humedad, de brillitos. Le meteremos muchos más matices, podremos generar mucho más contraste y es simplemente ir generando estas pequeñas líneas finas y después engordándolas en algunos puntos. Luego otra cosa que siempre recomiendo es meter matices en los dientes, sobre todo si estamos trabajando con un orco. Recordar que este orco no ha ido al dentista habitualmente o a lo mejor no ha ido. Así que los piños los tendrá pues un poquito desgastados, mellados, rotos, los tendrá con alguna caries que otra. Así que siempre recomiendo meter algún tipo de textura, de cortecito, algún matiz, que no parezca un diente pulido. Para la lengua hay cosas así, elementos chiquititos, sí que me gusta siempre trabajar con la punta del pincel y ir a base de golpecitos. De esta manera tendré mucho más control, más precisión que si hago una pincelada e intento abarcar todo solo con una pincelada. Si intentamos hacer eso, deberíamos tener muchísimo control. Se puede hacer, por supuesto, pero si vamos a puntitos, creo que podemos crear una textura muy interesante en la lengua, vamos a tener muchísimo más control y podemos ir generando lo que nos interese y donde nos interese. Si hacemos una única pincelada, el tema es que con la primera luz o incluso la segunda nos va a ir bien, pero luego si queremos ir añadiendo luces puede que sea más difícil. Por eso os invito a que probéis a trabajar con la puntita del pincel y vayamos haciendo puntitos. Con esos puntos vamos generando líneas, vamos generando círculos, vamos generando una textura. Y si esa textura no nos gusta por lo que sea, simplemente hacemos más puntitos y vamos redondeando esa zona. Mira ahora cómo trabajo con el colmillo. Esto es un poco la técnica que he explicado que deberíamos hacer en la parte de la lengua. Ese tipo de brillitos. Perdonad aquí ahora en cámara si se mueve mucho, es que ir haciendo estos toquecitos al final se me mueven las dos manos. Y con este zoom se aprecia aún más. Ya vais viendo que el orquito va cambiándole la cara, va siendo cada vez más interesante. Fijaros lo que estaba diciendo. Ahora le sacamos ese nuevo brillo en las aristas de los dientes, solamente en la parte inferior, por el ángulo que tiene. Con la parte de los labios siempre me gusta meter una textura a base de líneas. Y genero a base de líneas las luces. Si en algunas zonas considero que necesito añadir más luz, no tengo por qué hacer unas líneas finas. Puedo hacer una línea más gruesa o empastar un poquito en esa zona porque después voy a seguir trabajando. Si intento buscar un resultado ya de finalización, un acabado en esa zona, intento ir afinando lo máximo posible para que el resultado final sea lo más finito posible. Es como los píxeles. Cuantos más píxeles y más chiquititos, mucha más sensación de calidad en la imagen. Pues aquí lo mismo. Si tenemos unos píxeles gorditos y tenemos solamente 3, no va a quedar bien.
Y aquí tienes hasta nuestro amiguito. Una parte muy interesante que siempre digo y siempre hago chistes con ella es pintar las orejas. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado montones de figuras en concursos que no tienen las orejas pintadas. No sé qué pasa, no sé qué pasa. Debe ser que es un punto que no es interesante y nadie las pinta. Y me hace mucha gracia cuando veo las orejas que no están pintadas. Está todo maravilloso, pero en las orejas no sé qué pasa que nos las pasamos. Bueno, pues aquí os enseño cómo deberíamos pintar las orejas. Sé que muchos de vosotros me vais a decir, joder Sergio, nos enseñas hasta cómo pintar las orejas. Por favor, no nos enseñes esto, si no las vamos a pintar. En un busto sí que deberíamos pintarlas, chicos. Así que nada, aquí como veis vamos buscando un poquito de las formas. En las orejas sí que tiene formas peculiares, tiene unas formas un poquito extrañas, ¿no? De primeras. Bueno, yo simplemente intento explicaros que si las intentamos simplificar como si fuesen todo minicilindritos o esferitas, vamos a ir sacándolo todo de una manera muy sencilla. En la parte de arriba vamos a intentar colocar después un poquito de sombra y en la parte de abajo la luz, para hacer una forma cóncava. Pero después de haber generado todos esos volúmenes, tenemos que haber dibujado correctamente la oreja. Ya estáis viendo que con una o dos luces se dibuja perfectamente la oreja y luego ya sería pues ir fundiendo o añadiendo un poquito más de información, alguna luz más si necesitamos. Estos son unos toquecitos con un poquito más diluidos, están más diluidos esta pintura para dar unos tonitos. Si os fijáis, lo que estoy haciendo aquí serían unas veladuras. Aquí por fin hemos llegado a hacer unas veladuras a pincel. Quería enseñaros cómo velar a pincel también porque me parece muy importante. Creo que puede ser interesante para vosotros en algunos puntos. Siempre os recomiendo hacerlo a pincel en zonas en las que es fácil, pero en zonas en las que a lo mejor os da miedo, como la cara en este caso, os enseño cómo deberíamos aplicar unas veladuras. Esta es la manera sencilla de aplicarlas. Diluimos la pintura, a lo mejor a un 50-50 o un 70-30, utilizamos bastante agua y lo que hacemos es le damos una pincelada. Ya está, hacemos una pincelada, esperamos a que seque. Si no nos gusta, paramos ahí. Si vemos que nos puede gustar o que nos gusta, pero que un poquito más de intensidad nos vendría mejor, damos una siguiente pasada. De esta manera podremos hacer esas transiciones más suaves y conseguiremos el acabado o la tonalidad que nos interesa. Entonces ya habéis visto que he aplicado esta tonalidad un poquito en las orejitas, en la nariz, un poquito en los pómulos, un poquito en el labio por las zonas laterales. Y después de eso he considerado que hacía falta más luz en la oreja. Así que voy a por ella. Qué pesado, aquí con las luces en las orejas. Si no, las vamos a pintar. Y nada, seguimos ahí trabajando con las orejitas. Y no tiene mucho más. Así que nada, con este video tutorial, con este detalle final, con esta cara, espero que hayáis disfrutado muchísimo de ver cómo se pintaría este rostro. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y que queráis seguir viendo todo el proceso porque tenemos cositas preparadas muy interesantes. Así que nada, os dejo aquí con esta carita y nos vemos en el siguiente video tutorial o streaming. Muchísimas gracias por todo. ¡Chao, chao!